Vale, pues creo que ya le hemos empezado a grabar. Bienvenidos, bienvenidas, y espero que poquito a poco vayan activando sus teléfonos y micros. Hoy tenemos la suerte, aunque breve, porque es verdad que tenemos una sesión un poquito más corta, pero nos sirve como presentación para el curso que viene. Para introducir el material de filo animal, tenemos aquí unos pocos. Yo tengo tres de la colección y también tenemos la suerte de contar con Laura Borrás, que estudió Filología Hispánica y el primer ciclo de Ciencias de Formación en la Universidad Autónoma de Barcelona y es una ilustradora nata. De hecho, en su página web le dice que le encanta ilustrar con grandes maestros y aquí menciona a Rebeca Luciani, Cristian Los Santos, Flavio Moraes. Ha expuesto en Barcelona, en Segovia, en Málaga, en la Escuela Internacional de Ilustración de Italia, en Sarmede. Y ha empezado a publicar pues ya desde 2009-2010. Muchos tienen en la página web se pueden encontrar un montonazo de títulos los cuales ha publicado y otros que ha traducido. Ella dice que su mayor ilusión es trabajar en el álbum ilustrado, en ese ámbito donde podemos encontrar Un mar de cebollas en 2012 o Un granjero sin sombrero con la editorial Narval con texto propio o Max y su sombra con Proteus en Barcelona. Tiene un montón, muchos cuentos ilustrados musicales que ha representado con dibujos proyectados, como El Mestre Armer, con la música de Albert Gumí. Y Cántame un conte, un cuento sobre el músico Eduard Toldrá, con texto y narración de David Puertas. Yo lo primero que quiero hacer, Laura, cuando te abras el micro y el vídeo, es pues darte las gracias por estar aquí con nosotros, aunque sea emisión capsulita, y por presentarnos el texto de Filo Animal, que es un texto muy interesante y con el que vamos a empezar a trabajar para el curso que viene. Así que cuando quieras, Laura, pues la presentación es tuya y este espacio es tuyo. Muy bien, pues bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación. A mí me hace mucha ilusión venir. Y la verdad que esta colección de Filo Animal es para nosotros una colección muy querida. Digo para nosotros y quiero decir la editorial que es Yeki Boot y bueno, pues todo el equipo que trabaja con ellos, ¿no? Y bueno, yo en este caso he trabajado en la traducción, como has comentado, y bueno, os quería presentar un poquito pues lo que hemos hecho, ¿no? Y ejemplos concretos de lo que hemos estado trabajando al tener que, bueno, al traducir, ¿no? La colección. La colección tiene de momento 4 títulos, hay 2 que están en camino y después vendrán otros más, porque en principio en Francia se han publicado 11, ahora explicaré un poco mejor, es una colección publicada en primer lugar, bueno, originalmente en Francia, en una editorial que se llama Treseil, y Troiselle, bueno, en francés Troiselle, y es una colección que tiene allí 11 títulos, ¿no? Cada uno, como podéis ver en la imagen, pues está dedicado a un animal que es un poquito, siempre se toman animales para explicar como en una especie de fábula mmm, las ideas de un filósofo, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces lo primero que nosotros queríamos hacer es presentaros la colección, presentaros eh, pues un poco quién es la autora de esta colección. Si quieres, Jorge, puedes pasar, no sé si yo no lo puedo mover, ¿no? Exacto, gracias. Pues la autora es Alice Viera Que y ella es una especialista en filosofía y lo que ha conseguido con esta colección pues es muy bonito porque con unos textos muy sintéticos, muy pensados para todos los públicos, ¿no? Desde los niños hasta los adultos, ¿no? O sea, para mí, para cualquier edad, ¿no? Ha conseguido explicar las ideas esenciales de los filósofos, pues que para ella han sido más importantes, ¿no? Porque imagino que quizás si hubiéramos hecho la selección, pues otra persona que pues a lo mejor hubiera elegido otros autores, pero en definitiva ella toma pues bueno, autores clásicos y autores luego muchísimo más recientes y hay pues desde, no sé, Heidegger hasta pues no sé, Epicuro, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no son autores de una sola época, ¿no? Sino que son autores de cualquier época, que a ella le han parecido interesantes, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues quería pues eso, explicar un poco que gracias a ella, a Liz, ¿no? Tenemos esta colección. Si no, pues ni la traducción ni la edición hubieran sido posibles, ¿no? En
en español y en catalán, porque claro, esta es otra de las cosas que os quería explicar. Necesitamos pasar a la siguiente página. Eh, bueno, es un proyecto en el que, claro, interviene la filosofía, lógicamente, pero también interviene el lenguaje, por varias razones, porque primero porque la filosofía se explica mediante palabras y eso, bueno, seguro que vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, seguramente como profesores de filosofía. No sé si sois únicamente de filosofía o también de otras materias, pero en principio todos los profesores de filosofía saben de la importancia del lenguaje para poder explicar pues las ideas, los conceptos, ¿no? Y las preguntas que nos hacemos también sobre el mundo. Pero en este caso, además, no solo por el hecho ya en sí de explicar una teoría o unas ideas, sino porque se tenía que traducir ya directamente desde el francés al castellano, al español y al catalán, ¿no? Porque la editorial Yequibut, que tiene su sede en Barcelona, aunque la editora es de Ecuador, pero ella publica siempre todo en dos lenguas, siempre saca cualquier libro en español y en catalán, ¿no? Y entonces, claro, esto implicaba que, bueno, siempre salen los dos ejemplares a la vez, tanto, o sea, en español y en catalán salen a la vez, y esto implica, para mí, desde mi punto de vista, desde mi trabajo como traductora en este caso, pues tener que hacer la traducción a la vez a dos lenguas y por lo tanto a dos que son muy parecidas, español y catalán, lógicamente, ¿no? Lenguas románicas las dos, con muchísimos puntos en contacto, pero además también tienen diferencias, ¿no? Y entonces aquí pues lo importante es lo que veremos a continuación, algunos ejemplos, etcétera. Pero también la cita, esta cita que una cita de Alice Viera que quería comentarla un poco con vosotros, ¿no? Porque ella dice, o sea, son interesantes algunas entrevistas que ella ha dado sobre esta colección, explica muy bien los objetivos que ella tenía cuando planificó esta colección, ¿no? Y bueno, esta cita, por ejemplo, es interesante, ¿no? Ella dice, las grandes preguntas filosóficas nos conciernen a todos y son poderosas precisamente por su sencillez. Ya esto únicamente es muy bonito, ¿no? A veces la filosofía parece, al menos por lo que yo veo, ¿no? No sé si estaréis de acuerdo, pero por lo que yo veo parece un poco relegada, ¿no? A veces como algo, uy, es muy abstracto, es muy complicado, esto, no, esto no es para mí, o no, no. Los niños, por ejemplo, cuando se interesan por los libros de Filo Animal, pues a veces, esto lo explica Victoria muchas veces, la editora de Jackie Wood, ¿no? Dice, es que a veces los padres mismos dicen, no, no, es que esto cuando seas más mayor, ¿no? O esto, no, no, porque no lo vas a entender. Y bueno, precisamente es una colección que lo que permite es el objetivo que tenía la autora y creo que también en las traducciones que hemos hecho hemos ido en la misma dirección. No sé si lo hemos conseguido, pero yo creo que bastante hemos llegado a un punto muy cercano a lo que la autora quería, ¿no? Mm, pues justamente que la filosofía sea algo que es común, porque son preguntas que nos hacemos sobre el mundo, sobre la vida, sobre la existencia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es algo que es común a todos, ¿no? Lo que ella dice que son poderosas por su sencillez, pues es como esas preguntas que a veces los niños nos hacen, niños muy pequeños, ¿no? Y que como padres o como profesores a veces no sabemos responder o que nos sorprenden, ¿no? Por la profundidad, a veces incluso, ¿no? Pues un poco de lo que hace un filósofo es esto y tampoco es, digamos, que tengamos que alejarlo de lo que hacemos un poquito todos a lo largo de la vida, quizás en algunas épocas más que en otras, pero bueno. Y entonces Alice también dice que lo que es complejo es el mundo, no la filosofía. Yo aquí añadiría que, claro, tampoco sé si es que el mundo es complejo o las interpretaciones que damos al mundo es lo que son complejos, ¿no? Es lo que es complejo. Bueno, ahí podríamos discutir, quizás es un tema distinto del que nos ocupa, pero bueno, que en definitiva es cierto que la filosofía no tiene por qué ser compleja. Y un poquito esta colección lo que pretende es eso, ¿no? Acercar la filosofía a todo el mundo y además poder entenderla disfrutándola. O sea, simplemente como abres el libro y lo disfrutas y ya está. Y por supuesto que lo vas a entender porque, ¿cómo no? Es una pregunta que, o sea, son los planteamientos los de los filósofos que muchas veces nos hacemos también todos, ¿no? Entonces, bueno, si continuamos con la siguiente página, ya un poco ahora entramos en lo que es mi parte, sobre todo, ¿no? La parte de la traducción, es decir, el tratamiento del lenguaje en esta colección. Claro, lo primero que hay que hacer cuando abordas un trabajo de este tipo
es entender muy bien cómo está creado el texto original, ¿no? Cómo es el texto original. Y en lo que concierne al texto original, pues fundamentalmente es muy sintético, o sea, es una de las características más claras que tiene el texto en francés. Lo veréis luego porque veréis algunas páginas con el original, con el texto en francés. Después, las ideas que se toman de cada sistema, de cada filósofo, pues son las ideas más esenciales, ¿no? Las ideas principales. Y esas ideas, claro, nos planteábamos que eso debería quedar intacto, ¿no? Es decir, no podemos, la traducción no se tiene que vulnerar, ¿no? La idea esencial que hay detrás, ¿no? Y luego también recoger la parte lúdica del lenguaje, porque son unos libros, como he dicho antes, que te invitan a disfrutar de ellos, ¿no? Entonces, tanto por la parte de la ilustración como la parte del texto, pues tienen metáforas, tienen rimas, hay como juegos que son protagonistas esenciales y que no tienen que quedar atrás ni en el español ni en el catalán, ¿no? Entonces, por lo tanto, debemos, pues, debía yo encontrar la manera de conseguir al máximo que fuera posible hacer algo muy parecido a lo que había hecho la autora, ¿no? Esto implica que hay mucha poesía, o sea, hay un lenguaje muy creativo, muy abierto. Hay soluciones también muy creativas porque, lógicamente, no he podido a veces, desde luego, ser fiel a todo, o sea, fiel quiero decir, no he podido a veces reproducir la misma rima o la misma imagen que utilizaba la autora, ¿no? Entonces, bueno, he tenido que generar recursos distintos, ¿no? Pues, bueno, pues buscar opciones, soluciones, ¿no? Compensar cuando no podía hacer una rima, pues compensar con otra cosa, etcétera. Pero siempre fiel a la esencia, ¿no? Fiel a la esencia tanto del contenido, mensaje principal, como de la forma, ¿no? De la manera en la que la autora en cada uno de los libros lo planteaba, ¿no? Entonces, si seguimos con la siguiente página, los objetivos de la colección, pues serán fundamentalmente expresar la idea poéticamente, no caer en complicaciones que no fueran justificadas, lógicamente, porque el texto original no lo hace, entonces nosotros tampoco lo podíamos ni lo deberíamos hacer. Y luego, pues, compensar esas rimas que a veces no se pueden hacer con, por ejemplo, cambios de orden que no fueran forzados. O sea, esta es una característica fundamental. Tanto en el español como en el catalán hemos intentado que nada quede forzado, que todo sea muy natural, como es justamente el texto original. Hemos tenido que usar muchos sinónimos, buscar, o sea, buscar muchas soluciones, como he dicho antes, ¿no? Muchos juegos creativos con el lenguaje. También hemos discutido, cuando yo hacía la traducción, hacía una primera traducción, se la presentaba a la editora, ¿no? Y bueno, y ahí pues había un proceso de trabajo largo donde ella lo leía, lo hacía leer a otras personas, entonces lo leía en voz alta, yo también lo leía en voz alta, para ver que todo funcionara y ahí se iban viendo donde había momentos en los que ahí te parabas, esto no termina de encajar, no termina de fluir, hay algo que deberíamos cambiar y entonces pues ella me decía, mira, esto creo que es un poco complejo, esta palabra me parece que provoca, o sea, unas imágenes o tiene unas connotaciones que quizá no es lo que necesitamos, entonces lo discutíamos, es decir, que ha sido un proceso pues que se ha gestado, o sea, los textos los he traducido yo, pero luego ha habido una revisión muy estrecha con la editorial, con la editora y con personas de confianza que nos han ido dando ideas, ¿no? Y luego pues ha habido periodos largos de dejarlo descansar y retomarlo, y entonces lo que igual no se te ocurre en un momento dado, con el tiempo, cuando has incorporado esa idea o cuando, no sé, le has dado mil vueltas, de repente dices, hombre, pues será mucho más sencillo, cambiando esta palabra lo puedo conseguir, ¿no? Por lo tanto, hemos ido trabajando con un tiempo lento, ¿vale? A veces con meses de margen y bueno, la idea no es correr, ¿no? Sino sacar unos libros que estén, pues, bueno, hasta donde nosotros llegamos, pues, todo lo bien hechos que podemos, ¿no? Bueno, no lo he dicho, pero a lo largo de la presentación vais viendo que hay imágenes de los libros, imágenes de los libros originales, y después la editora, cuando yo le mandé mi presentación, me dijo,
oye, si te parece, lo puedo componer un poco también con el tipo de letra que aparece en los libros. Y bueno, que sepáis que lo que estáis viendo es un trabajo que también es en equipo con la editorial, con Victoria, porque ella estaba pues muy ilusionada de que hoy lo presentáramos, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente página, veremos, ya entramos en ejemplos concretos, ¿no? Los ejemplos son sobre todo de 3 libros, porque aunque se han publicado 4, el último, que es el de la mariposa, la verdad es que el último fue sencillo de traducir, fue como muy fluido y digamos que en el momento de buscar ejemplos, pues no encontraba ejemplos en donde hubiéramos tenido discusión o hubiéramos tenido que contrastar información, etcétera, ¿no? Entonces, por eso no he puesto ejemplos de ese cuarto ejemplar, ¿no? De ese cuarto libro. Pero bueno, en definitiva, veréis por dónde voy en todo lo que he presentado al principio con estos pocos ejemplos, ¿no? El primero que se publicó, bueno, siempre se han ido publicando de dos en dos, es decir, se han ido publicando, por ejemplo, los primeros fueron el del erizo, bueno, el puercoespín en español y el del cuervo, ¿vale? Entonces, estos fueron los primeros, salieron los dos en español y en catalán, como he comentado, por lo tanto siempre salen cuatro libros cada vez, ¿no? Entonces, ahora estamos preparando otros dos que todavía no están en imprenta ni nada, pero saldrán dentro de un tiempo. Y la idea es poder publicarlos todos. Es decir, esos 11 que os decía que en francés ya están publicados y no sé lo que pasará, hasta donde yo sé, esos 11, la idea es publicarlos todos, pero si en Francia se van publicando más, que no lo sé, pues no tengo mucha idea, no os puedo decir si también se van a publicar o no, porque eso ya lo tendría que decir Victoria y a lo mejor incluso ella tampoco lo sabe, ¿no? Pero bueno, que es un trabajo de varios años, como veis, porque cada año se publican dos, entonces, claro, pues bueno, al menos nos planteábamos 5 años y luego serán probablemente 6 y luego pues no sé más allá qué pasará, ¿vale? Pero es un trabajo, como veis, de un recorrido pues largo, ¿vale? Como os decía, el primer libro es el de El puercoespín de Schopenhauer y en este libro pues una de las primeras cosas que os puedo comentar como ejemplos de traducción que estuvimos valorando, discutiendo, etcétera, es que en francés, siempre veréis en la página, veréis original, en rojo, en este caso, porque el libro del puercoespín está trabajado con color rojo y negro. Pues bueno, el original es Porc-Épic, en español decidimos puercoespín, teníamos la opción también de erizo, entonces estuvimos buscando, por ejemplo, desde el punto de vista de la biología, o sea que, como veréis, pues tenemos que hacer a veces pues bastante, bueno, un poquito de búsqueda, ¿no? Vimos que puercoespín y erizo son dos nombres para dos tipos de animales distintos, ¿no? Eh, que son incluso de órdenes distintos, ¿no? Los dos tienen púas, eso sí que es común, pero el puercoespín, por ejemplo, es más grande y no se enrosca, ¿no? Que es una característica del erizo que sí que se enrosca y se convierte como en una bola de púas, digamos, para protegerse, ¿no? Entonces, en español decidimos puercoespín porque bueno, nos parecía una palabra, no sé, también debo deciros que a veces es un poquito, eh, no sé, tenemos que calcular varias cosas y quizás otras personas decidirían otra cosa, ¿no? Pero el puercoespín nos parecía una palabra que era, por un lado, más parecida al original en francés, ¿no? Porque en francés en realidad están hablando del puercoespín. Pero claro, luego en catalán nos pasó que tenemos también dos palabras, tenemos arisó, que es erizo, ¿no? Sería el equivalente de erizo, y luego tenemos por Caspi, ¿no? Por Caspi nos dejaba, como tenéis aquí en la página, en porc, que es la primera palabra porque se escribe porc, aspi, como dos palabras diferentes, no se escribe en una sola palabra. Y entonces, claro, te quedas ahí en el porc, que es puerco, ¿no? Es decir, claro, lo que os decía de los matices, de las connotaciones, por Caspi, pues no nos parecía tan, no sé, tan poético, quizás, no sé cómo explicarlo, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos interesaba es que fueran animales que tuvieran púas, porque en toda la explicación lo que importa es que a pesar de que los animales cuando se juntan se pueden pinchar, ¿no? Que es lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Pues al mismo tiempo
necesitamos juntarnos, ¿no? Y entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es ver cómo gestionamos esa posible agresión, ¿no? que puede ocurrir. Y por lo tanto decidimos que podíamos poner puercoespín en español y arisó, ¿no? en catalán, y que no pasaba nada, que no hacía falta que pusiéramos exactamente porcaspí en catalán también, porque era una palabra que nos dejaba, como se escribe en dos palabras, ¿no? Porc y espí, por otro lado, pues nos dejaba un poco que te quedas como en el porc, ¿no? Y eso nos daba un poquito de, bueno, no nos gustaba, ¿vale? Entonces, bueno, hay cosas, por ejemplo, ya sin ir más lejos, como esta en el título, pero bueno, detrás hay una búsqueda, ¿no? de hasta qué punto eran animales diferentes, pero bueno, las características importantes para lo que queríamos explicar, que era esto de las púas y no otras cosas, pues, por ejemplo, enroscarse no era algo que apareciera en la historia, ¿no? En el texto. Por lo tanto, no era importante. ¿Vale? Bueno, si seguimos un poquito más adelante, entonces veremos, por ejemplo, en esta página, aquí tenéis la página del libro en español, de la traducción en español, y tenéis, por ejemplo, aquí sí ya veréis el texto en francés y veréis cosas, pues, por ejemplo, como la rima que aparece aquí, ¿no? Eh, y también algunas decisiones en francés, aquí tenemos, bueno, cuando se enojan, ¿no? Más o menos se buscan, cuando se molestan se buscan, pero lo que son les enerva, ¿no? Si buscan, bueno, siguiendo un poco el francés. Claro, no es una traducción que pueda ser literal. Enerva existe también en español, por lo tanto, yo inicialmente había puesto esa traducción, pero luego pensando en todos los públicos, como he dicho en algún momento, es decir, niños también, y jóvenes y adultos, finalmente lo dejamos en molesta, ¿no? Es decir, lo que son les molesta, no lo que son les enerva. A pesar de que en este caso incluso la rima también coincidía y nos era útil también utilizar enerva. Pero consideramos que quizás para un público un poco más infantil, niños más pequeñitos, quizás era un verbo que podían desconocer, ¿no? Y bueno, evidentemente se les puede explicar, no es que eso sea una dificultad en sí, pero bueno. Luego tenéis al final en el texto en francés, no sé si todos conocéis un poquito el francés, pero en las dos últimas líneas dice tanto sus éxitos, ¿no? Como sus fracasos o sus tonterías o incluso se puede traducir como idioteces, ¿no? Es decir, eso es una palabra, bobo, que puede dar pie a utilizar muchos sinónimos distintos, ¿no? Entonces, claro, aquí para la rima ya veis que finalmente en el caso del español decidimos poner tanto sus cualidades como sus defectos, tanto lo más como lo menos. De esta manera llegábamos a una sencillez en el buen sentido, ¿no? No como sencillez de perder cosas, ¿no? Sino algo muy esencial, muy sencillo, pero que recoge todo lo que quiere decir el original, ¿no? No podíamos poner o sea, no se trata de éxitos y fracasos tienen como unas connotaciones pues un poco pues pues empresariales a veces o de, no sé, ¿no? De algo más relacionado con la vida profesional y no era tampoco el caso, ¿no? No necesariamente es eso, ¿no? Sino tanto lo bueno como lo malo de cada uno y de cada acción, ¿no? Y eso era un poco lo que queríamos recoger porque creemos que en francés pues también es un poco, y bueno, siguiendo las ideas también de Schopenhauer, ¿no? Bueno, seguimos un poco adelante y veréis que tenemos aquí otro ejemplo. Eh, Siempre buscábamos, porque pasa también lo mismo en el original, siempre se utiliza el verbo acercarse y alejarse, ¿no? Siempre es alejarse y acercarse y alejarse. Entonces, en español, finalmente, buscamos utilizar alejarse y arrimarse. Arrimarse es un verbo muy bonito, muy, bueno, como muy carismático en español, que da una sensación como de cariño, ¿no? El arrimo, ¿no? Esa cosa, ¿no? De calidez, ¿no? Bueno, que queríamos que
prevaleciera en los verbos que se usaban, ¿no? Entonces, en francés, como veis, es s'éloigner, es alejarse, y se serait, que es acercarse. Fijaos en que estuve buscando incluso la etimología, porque el verbo se serait es un poco, bueno, la palabra sierra, por ejemplo, viene un poco del mismo origen, ¿no? Es que está junto, o una sierra como una cadena montañosa, pues también es eso, ¿no? Son montañas que están juntas, ¿no? Y en el español no se utiliza en el sentido de acercarse, se ha perdido, pero en catalán, por ejemplo, para algunas construcciones sí que existe, ¿no? No sé si alguien de los que estáis aquí conocéis un poco el catalán, pero bueno, os lo explico porque creo que es bonito. Se utiliza muy poquito, o sea, se está perdiendo. Pero hay alguna frase como, por ejemplo, para apretar los dientes, en catalán es una expresión un poco arcaizante, un poco antigua, pero se utiliza serrar las dents, o sea, cerrar, apretar, ¿no? Serrar en el sentido de acercar, ¿no? De apretar los dientes. Bueno, entonces a mí lo que me gusta mucho, por ejemplo, también cuando hago este tipo de trabajos, es darme cuenta de hasta qué punto las lenguas románicas, ¿no? Son lenguas hermanas que tienen orígenes comunes totalmente, y que a veces pues hay palabras que se usan durante un tiempo en una lengua y luego en otra pues igual se pierden, o en otra se mantienen, como para mí serán alcaizantes pero para ti no, y bueno, esas cosas son muy bonitas, ¿no? Descubres este tipo de, de hermandad, ¿no? De esas lenguas, que es algo pues no sé, bastante para mí, no sé, sorprendente, ¿no? Y que me encanta realmente. Eh, bueno, pues yo creo que aquí en esta página no hay nada más que comentar. Así que pasamos a la siguiente, sí. Ahora ya entramos, no sé si estoy corriendo mucho, pero bueno, luego en todo caso podemos comentar si queréis, o si queréis preguntarme algo. Pasamos ya al Cuervo de Picteto, que es un libro que la verdad nos costó mucho porque es un texto en el original, en francés, bueno, no sé cómo decirlo, pero es como muy contundente, ¿no? Y al hacer las traducciones, pues era bastante difícil, y además era muy interesante mantener esa contundencia, pero con la rima, hasta donde se pudiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en francés, para la primera página, dice el original, quelque part, un corbeau gras. Yo no soy muy buena con la pronunciación en francés, pero bueno. Entonces sería como algo así como en algún lugar un cuervo grazna, ¿no? Claro, entonces lo que no queríamos era perder, si se podía, la rima, ¿no? Como os he comentado antes, intentar, a veces es imposible mantenerla, bueno, pues en esos casos tenemos que intentar compensarlo de otras formas, pero si se puede, entonces la cuestión de la creatividad que os decía al principio, ¿no? Me rompo la cabeza a veces buscando cómo decirlo, cómo que sea sintético, que sea natural, pero que al mismo tiempo se mantenga. Y al final llegamos a la conclusión, llegué a la solución de decir en alguna plaza un cuervo grazna. Plaza, en el sentido del lugar, también es un uso un poquito, digamos, antiguo, ¿no? En español, pero creo que no importa, porque en este caso, incluso aunque lo entiendas un poco más literalmente, ¿no? O sea, no como lugar, sino como plaza realmente, pues no pasa nada, porque también, de hecho, se recoge el mismo sentido, ¿no? O sea, en algún sitio, en alguna plaza, un cuervo grazna, ¿no? Y bueno, de esta manera, pues recogíamos toda esa síntesis, que fijaos que en el francés es súper esencial, ¿no? Y bueno, pues llegar a lo mismo si se puede, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y aquí dice en español, se reúnen los sabios de más seso y comentan el suceso. Y aquí lo mismo, pues recoger eh, la rima, que creo que en este caso además será importante por otra razón, porque como ya he dicho que el texto es muy contundente, también la idea esencial que hay detrás, ¿no? La filosofía de Epicteto es bastante austera y también fuerte, digamos, ¿no? Y de alguna manera quitarle un poco de hierro y quitarle, o sea, y hacerlo un poco, no diré divertido, porque tampoco es divertido, pero sí
como más cercano, ¿vale? Entonces, bueno, en francés dice les plus grands savants se rassemblen et commentent l'événement. Perdonad porque ya digo, la pronunciación en francés me cuesta bastante y sobre todo si no estoy en una situación de inmersión me cuesta más. Pero intenté, ¿no? Ya veis los finales de rima eh, digamos que se juntan, ¿no? Se reúnen y comentan el hecho, el evento, ¿no? Pero no sería un evento, evidentemente, sino el suceso, ¿vale? Entonces, bueno, llegué a la conclusión de seso, que evidentemente no aparece por ningún lado en el original en francés, ¿no? Pero un poco se trataba de eso, de quitarle un poquito de hierro, los grandes sabios, bueno, parece como muy serio, ¿no? Entonces, bueno, los sabios de más seso comentan, se reúnen, ¿no? Cambiando el orden también aquí en este caso, y comentan el suceso. Bueno, un poquito pues en la línea de lo que os decía, de mantener esa simplicidad, esa sencillez en lo esencial, ¿no? Y luego pues hacerlo que tuviera gracia, ¿no? Que tuviera una calidad que en el francés está, ¿no? En el original y que por lo tanto pues tanto en español como en catalán también queríamos que quedara reflejada, ¿no? En la medida de lo posible. Vale, si vamos a la siguiente página, dice en francés, à nouveau croisement, la chose devient urgente, ¿no? Entonces, bueno, no es una rima perfecta, pero sí que existe una rima, ¿no? Por lo tanto, en el caso del español, pues un poco también fui en esa misma dirección y al final se me ocurrió un nuevo graznido suena, el asunto apremia. ¿Eh? Es decir, en francés literalmente sería la cosa se vuelve urgente, ¿no? El tema es urgente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, un poquito pues es encontrar eh, sin que sea de un nivel muy alto, porque ya digo, está pensado para que tanto los niños pequeños como los niños, ay, perdón, como los adultos o como bueno, niños más grandes, ¿no? Pues lo puedan entender. Entonces, bueno, apremia yo creo que también es un verbo que es muy propio del español. Eh, Quizás los niños muy pequeños no lo entienden enseguida, pero creo que con el conjunto, con el contexto, y desde luego también es una colección en la que tiene que haber un acompañamiento mínimo, pero un acompañamiento por parte, a no ser que ya sean niños un poco más mayores, de 8 años o 6 7 sobre todo 7 8 ¿no? Pues hay un acompañamiento y entonces ya pues un adulto, si hay alguna duda, pues en algún momento puntual puede ayudar, ¿no? Pero bueno, veis un poquito lo que os decía, ¿no? Es decir, encontrar que haya una gracia. Bueno, veréis que el texto en la página está puesto con las líneas, con la versificación tal como es, ¿no? A la derecha lo tenéis simplemente tal cual, no está, o sea, como cita acogida tal cual, pero sin estar tal como debería, o sea, tal como tiene que estar versificado, ¿no? Entonces, bueno, vemos que hay una rima que bueno, siempre le da un carácter pues, más lúdico, ¿no? Ese juego que también es necesario mantener en la colección. Si vamos a la siguiente página, pues veréis aquí os he puesto, veréis la página tal cual está en el original, ¿no? Perdón, en la traducción en español, ¿no? Finalmente la decisión que tomamos fue un sabio toma la palabra. Esos presagios no se refieren a mí, afectan a las tierras que poseo, a mi casa y mi dinero. Fijaos que es pues eso, muy escueto, muy contundente, ¿no? Pero claro, no podemos tener la rima aquí porque nos costó mucho, ¿no? Entonces, bueno, fijaos aquí en francés tenemos, lo tenéis en azul, un sabio se avanza, ¿no? Esos presagios, pero avance, presage, riman en francés, ¿no? No son para mí, conciernen a mis campos, mi casa, mi dinero. Bueno, argent. Pero claro, fijaos, dinero y argent no riman en absoluto, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta página en concreto, pues me fue bastante complicada, ¿no? Y di varias opciones. Aquí tenéis dos, ¿no? La que finalmente decidimos, que es la que está en primer lugar a la izquierda, y luego otra versión que no fue la final, por ejemplo, era como un poquito
un poco más compleja, ¿no? Un sabio toma la palabra, esta frase sí la teníamos clara, ¿no? La tenía yo clara. Esos augurios sin balanza no son míos para nada. O sea, yo intentaba buscar la rima, eh, afectan a mis tierras de labranza, las riquezas que poseo y la casa. Es decir, a ver, también tenía su interés por la rima, etcétera, pero se complicaba sin balanza, quedaba un poco más forzado. Después el míos también nos lo planteamos mucho porque en el original está en mayúscula. Y claro, como en español finalmente quedó, no se refieren a mí, no lo dejamos en mayúscula. Decidimos que no era necesario plantear como no sé, este yo, ¿no? Como el que sufre o, bueno, el que decide estas cosas, ¿no? Decidimos que no hacía falta la mayúscula y que no hacía falta complicarlo, esas complicaciones injustificadas, ¿no? Entonces buscamos en la forma más esencial, la que nos pareció más sencilla para decir esto, ¿no? Bueno, eh, que no es tan sencillo, ¿no? En realidad, bueno, y esta es la opción que tomamos, ¿de acuerdo? Bueno, y sobre todo, pues buscando un poquito que la rima fuera lo más perfecta, digamos, entre comillas, que fuera posible, ¿no? No es exactamente igual porque en el francés, pues, el primer verso rima con el segundo, nosotros no pudimos hacer palabra y presagios, no, pero bueno, creo que queda bastante, no sé, compensamos esa falta de rima en algún momento con un lenguaje muy cerrado, muy solvente, ¿no? Eh, no sé, que no tenga ninguna brecha, si se puede decir así, al menos que no la veamos, o sea, que no la vemos nosotros como mínimo, ¿no? Y bueno, pues un poquito es buscar ese lenguaje muy preciso y muy escueto y muy contundente, ¿vale? Continuamos un poquito más. Así que sea como sea, mi felicidad no sea fea. Claro, este verbo no es que sea muy frecuente, pero como viene de feo y feo es un adjetivo que es pues algo que todos conocemos y que, bueno, que es como muy cotidiano y como muy propio, ¿no? Muy cercano, pues pensamos que podía ser útil y de esta manera podíamos rimar, ¿no? En francés dice alors, quoi qu'il se passe, mon bonheur ne dépend pas. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, lo que ocurre es que tenemos el pas, que claro, riman en francés, pero fijaos en que el verbo afear no está, no aparece tampoco aquí por ningún lado, pero claro, en francés si lo traducimos literalmente sería entonces lo que ocurre, perdón, sea lo que pasa, mi bienestar no depende de ello. Fijaos, claro, es literalmente no, no tiene ningún interés desde el punto de vista de la poesía o, claro, el texto original es poético, entonces necesitábamos también hacer una traducción pues poética, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues a veces había que buscar esas soluciones creativas que os comentaba en algún momento, ¿no? Si vamos a la siguiente página, eh, bueno, el original decía literalmente, lo traduzco literalmente, ¿qué nos importa el mensaje de los dioses? Busquemos lo que es bueno o bello en el canto del cuervo, ¿no? Eh, bueno, entonces lo que hicimos fue intentar rimar más o menos de la misma forma, ¿no? Quizás rimamos un poco más incluso, pero bueno, ¿qué nos importan los dioses y sus manifiestos? Busquemos lo bello en el canto del cuervo. Queda muy directo, ¿no? Se entiende muy bien, digamos que es muy claro, ¿no? Y pensamos que la palabra manifiesto, eh, claro, no, es más sencillo decir, como en francés, que nos importa el mensaje de los dioses, ¿no? O lo que dicen los dioses, ¿no? Pero manifiesto creíamos que también es una palabra que se entiende muy bien, porque manifestar, bueno, pues es un verbo muy usual y por lo tanto el sustantivo también. Entonces, bueno, nos pareció que podíamos dejarlo así, que queda
pues muy así, muy redondo, muy cerrado, ¿no? Cerrado en el sentido, o sea, no lo entendáis en el sentido de, justamente es un lenguaje abierto, pero, o sea, que tiene que ser sugerente, abierto como sugerente, ¿no? Pero quiero decir definido, que quede bien encadenado y que sea, pues, desde el punto de vista literario, poético, pues agradable y que tenga sentido, ¿no? Desde ese punto de vista más artístico. ¿Vale? Entonces, bueno, seguimos un poquito más. En esta página solamente tenemos y vivamos contentos, ¿no? Bueno, esta viene de la página anterior, ¿no? O sea, el texto es el cierre de lo que dice, ¿no? Que nos importan los dioses y sus manifiestos, ¿no? Lo que decíamos antes. Busquemos lo bello en el canto del cuervo y vivamos contentos, ¿no? Entonces, bueno, en francés, fijaos en que el adjetivo que utilizan es heureux, que sería como se puede traducir incluso como orgullosos, ¿no? Pero no es satisfechos, ¿no? De alguna manera. Pero en este caso, nosotros para poder rimar con cuervo, hay mucha rima con EO para rimar justamente con la palabra cuervo, que es el juego que hizo la autora en francés, ¿no? Con corbeau, ¿no? Entonces, claro, necesitábamos buscar otras opciones. Y encontramos, bueno, nos pareció que contentos, pues tiene que ver, ¿no? Porque en realidad la idea de Epicteto pues es un poquito que no estemos atendiendo tanto a lo externo, a lo exterior, ¿no? Sino a buscar nosotros lo bello en lo que tenemos, en lo que ya tenemos a nuestro alcance, digamos, ¿no? Y bueno, entonces digamos que sería como ser felices, pero en el sentido de no de buscar la felicidad como en otras teorías filosóficas, sino digamos, en lo más esencial, en nuestro propio interior, ¿no? Realmente. Y por eso pensamos que ya con contentos, que nos rima muy bien además y tal, pues quedaba muy clara la explicación de la idea, ¿no? Vale, si continuamos, ya pasamos al último libro del cual os he puesto ejemplos, porque ya decía, os he dicho, decía antes que el libro de la mariposa pues no tiene, no nos costó, realmente fue como sorprendentemente fluido, ¿no? Porque realmente en cada uno habíamos tenido pues bastante discusión, ¿no? Y bastante pues tener que trabajar con mucho tiempo, ¿no? Con esa, como puliendo, ¿no? Puliendo el resultado, ¿no? Cada vez más y más y más, quitando todo lo que fuera superfluo o que no hiciera falta, ¿no? En el lagarto de Heidegger, bueno, pues lo que tenemos en francés es también principalmente problemas con la rima, ¿no? Tuvimos que rimar de otra manera, pero intentando hacer un juego parecido, pues por ejemplo, si en el texto en francés veíamos que había pareados, por ejemplo, pues en el español también intentar que hubiera pareados. O sea, buscábamos soluciones de este tipo, ¿no? Bueno, cuando digo en plural, lo digo en ese sentido del equipo, ¿no? Pero siempre la traducción es principalmente mía y luego todos juntos hacíamos un poquito pues el pulir, ¿no? Me parece que esta connotación quizás podríamos simplificar porque aquí vemos que hay un cambio, esto es mucho más contundente, esto no. Bueno, hay como cambios, ¿no? Hay diferentes intensidades en el texto y bueno, eso es lo que íbamos trabajando después como equipo, ¿no? Entonces, en el caso del español tenemos, hay una piedra y está el sol. El sol calienta la piedra, aunque la piedra no tiene ni idea. Entonces, fijaos en que aquí la rima es diferente, ¿no? Del francés, porque en francés es pierre, que rima con pierre en el tercer verso, ¿no? Después tenemos soleil, que no rima. En el caso del español pasa lo mismo, pero luego tenemos este ne le sais pas, que nosotros hemos puesto no tiene ni idea, ¿no? Entonces, bueno, hemos rimado, digamos, un poquito más para hacerlo como más eh, cerrado en ese sentido de circular o de trabajado, ¿no? Pero claro, por ejemplo, en francés tenemos ne le sais pas d'être là, que ahí sí hay una rima que nosotros no vimos la manera de poder hacer, ¿no? Entonces, bueno, dejamos, hay una piedra y está el sol calienta la piedra, aunque la piedra no tiene ni idea, se contenta con estar allí. Y aquí digamos que hay como una pausa, ¿vale? Hay como
bueno, como un silencio, ¿no? Y continuamos y hemos conseguido lo mismo que en el francés, ¿no? También hay un lagarto que avanza paso a paso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en francés, il y a un lézard qui passe, ¿no? Entonces, lézard y passe sí que riman. Bueno, pues nosotros conseguimos, en este caso, sí lo mismo, ¿vale? Bueno, un poquito pues será estudiar muy bien. Ahora parece sencillo, ¿no? Cuando está hecho, pero eh, cuando lo haces pues no es tan sencillo porque es como analizar qué ocurre en el original, por qué funciona también en el original, qué debería hacer para que funcionara tan, lo mismo, ¿no? O sea, tan bien o parecido, lo más parecido posible en español o también en catalán, porque claro, ya digo, son dos traducciones distintas, lógicamente, porque los mismos juegos a veces funcionan, pero a veces no. ¿Vale? Y la página siguiente, eh, pues tenemos otra página del lagarto, ¿no? De Heidegger. Eh, en francés, pourtant, il ne sait pas. Nosotros hemos puesto aquí, pues por lo tanto no está al tanto, de manera que hacemos un juego, ¿no? Y lo hacemos pues mucho más musical, ¿no? El buscar la rima, aparte de hacerlo más redondo, más cerrado, lo que consigue también es que sea pues, bueno, más lúdico, porque hay una musicalidad que tiene pues gracia, ¿no? Y además en español pues es muy también muy propio decirlo así, y por lo tanto nos pareció que recoge todo el sentido y recoge también una, la fuerza expresiva desde la forma, ¿no? En la página siguiente dice en español, nada sabe de soles, ni de planetas, ni de todas las piedras que en el cosmos dan vueltas. Bueno, lo mismo, ¿no? Es buscar esta rima. En francés teníamos planète, pierre qui tourne dans l'univers, ¿no? De manera que teníamos planète, pierre y univers, ¿no? Que sí rimaban. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue el juego con planetas, con piedras y tuvimos que luchar un poco con la expresión que en el perdón, que en el cosmos, fijaos que tournen sería como que no solo que dan vueltas, sino que circulan o que, ¿no? Un poco como los satélites, ¿no? Estas órbitas, orbitan, es decir, había muchos verbos con los que estuvimos jugando, pero al final para poder recoger la rima y que, bueno, pensábamos que también recogía esa idea de orbitar, ¿no? Que en el cosmos dan vueltas, ¿no? Entonces, quizás en algunos casos, claro, lo haces más sencillo como registro, bueno, puede ocurrir, pero pensábamos que valía la pena por esa idea de también, pues, público de todas las edades, ¿no? Continuamos. En la otra página, ya la última de este libro, dice en español, corre bajo el sol y su viveza, corre en el caos de los planetas. Fijaos que aquí también pues, la rima era importante. En el francés decía, corre dentro, literalmente, ¿no? Dentro de la dulzura del sol, claro, entendiendo esta dulzura como la sensación agradable de la calidez, ¿no? Corre dentro del caos o, digamos, aturdimiento, ¿no? Mareo de los planetas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo que intentamos fue, pues lo mismo que he dicho antes, ¿no? Rimar, pero hacerlo también sencillo, ¿no? Fijaos, está un poco marcado pues en color cambios importantes. Dans, en francés, nosotros pusimos bajo el sol, nosotros nos imaginábamos esta sensación y creo que en español tenemos mucho la idea de, es curioso esas cuestiones conceptuales, ¿no? Bajo el sol, ¿no? Es decir, estamos debajo, está el sol arriba y no es dentro, ¿no? Es como más bajo, ¿no? Entonces, bueno, bajo el sol y más que la dulzura del sol, quizá porque es un país, el nuestro, en el que el sol es muy potente, ¿no? Y tenemos, a veces, pues no es solamente agradable, sino que incluso puede ser duro, puede ser reseco, puede ser complicado estar bajo el sol, ¿no? Entonces, más que la dulzura del sol, llegamos a la conclusión de que lo que nos interesaba era hablar de esta fuerza, ¿no? De esta viveza, de esta intensidad, ¿no? Pero claro, buscando una palabra que además nos diera la opción de la rima.
cambiamos, por lo tanto, pues cosas, ¿no? Preposiciones, adjetivos, bueno, y lo que he comentado de la palabra viveza, que la fuerza, la vida, ¿no? La vitalidad, ¿no? La vida, que viene también del mismo origen que viveza, era lo que creíamos que nos podía dar más juego en español y bueno, también en catalán pues optamos por algo parecido. Y ya pues vamos a las conclusiones, que es la última página. Bueno, hay una página de créditos, pero la última en cuanto a la parte más de mi charla, ¿no? Eh, Como veis, lo que nos importó mucho pues, fue llegar a conseguir los juegos de lengua que, que hizo la autora en el francés, ¿no? Pero sin alejarnos de la idea esencial, fundamental que está en, en la esencia, que es explicar la teoría de un filósofo, ¿no? Mediante recursos pues, muy, eh, pues, como diría, lo ha puesto en práctica teniendo en cuenta que son como pequeñas fábulas con animales y con cosas muy esenciales del calor, la piedra, ¿no? Elementos naturales que, claro, la naturaleza es un elemento muy bonito para poder acercarnos. De hecho, la filosofía finalmente también es un acercarse a la vida, a la naturaleza y a la muerte, lógicamente, porque forma parte de la vida y a todas estas cuestiones, la existencia, pero la naturaleza está presente, ¿no? Entonces, bueno, es algo que teníamos muy en cuenta, ¿no? Los matices que las palabras ofrecen, ¿no? Esta palabra pues nos aleja porque nuestra visión quizá dentro del sol para nosotros no sería tan comprensible como bajo el sol, ¿no? Por ejemplo, lo que he comentado antes, ¿no? Y fundamentalmente pues que tengamos todos ganas de leer filosofía, no tengamos esa actitud de miedo que a veces vemos, de rechazo, de decir, no, esto es muy complicado, esto no es para mí. Pues, ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, es un poco esto, ¿no? Y lo bonito también que queríamos, porque son los libros que están tanto en la colección original en francés como en la colección de Jackie Wood, están muy cuidados, ¿no? Entonces, bueno, la idea también era esta, que cuando los cogemos, ¿no? O sea, yo tengo aquí uno entre las manos, pues no sé, el disfrute, ¿no? De jugar con ellos, de tenerlos en la mano, de pasar las páginas y ver estos espacios en blanco, ¿no? Que ya habéis visto, son unos libros mm, pues que no pretenden aturdir, lo que pretenden es profundizar y que las ideas penetren, ¿no? Que se entienda bien, que sean claros, ¿no? Y que atrapen, pues nos permitan hablar de las ideas sobre el mundo que cada uno de nosotros tenemos y que a veces coincidirán o no con las ideas de filósofos que también han pensado sobre esas cosas en el mundo, ¿no? De preguntas sobre el mundo. Entonces, bueno, lo bonito es eso, darse cuenta de que todo el mundo nos hacemos preguntas, ¿no? Sobre la vida y que quizás más que llegar a respuestas o a conclusiones, porque las conclusiones son como cerradas, ¿no? Lo que importa es verlo como una investigación, como un proceso, ¿no? Y abrir justamente a pensar, ¿no? A pensar, porque lo que tenemos que hacer es, yo creo, utilizar la filosofía como lo que es un instrumento de pensamiento, de tener herramientas para pensar, ¿no? Fundamentalmente. La filosofía es una de ellas, el lenguaje también, ¿no? Pero bueno, no, que van de la mano, ¿no? Que pueden ir juntos, trabajar juntos, conjuntamente. Bueno, y ya no me extiendo más, pasamos a la página de créditos, más que nada para que veáis un poco quiénes somos los que estamos detrás, ¿no? Eh, la editora es Victoria Pazmiño, que es también quien ha hecho la maqueta y por eso también ha sido la que bueno, nos ha ayudado poniendo las imágenes y poniendo este diseño con también la tipografía de los libros, etcétera. Y como veis, pues están en camino todos estos libros que tenemos aquí, ¿no? Por lo tanto, nos quedan todavía pues unos cuantos libros para, espero, disfrutar de ellos. Pero además, yo creo, y esto si queréis ahora podemos comentarlo un poco, si hay tiempo, no sé cómo estáis de tiempo, o si hay preguntas, creo que son unos libros muy útiles para trabajar con la filosofía, es decir, pues para disfrutar de ellos, pero pueden ser un punto de partida para luego profundizar un poco más o para tratar otros aspectos. Y bueno, creo que por mi parte, nada más.
Pues muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir un momentito, que nos veamos otra vez todos. Así ya dejé de compartir. Pues gracias, Laura, porque en realidad creo que has atravesado muy bien con tus palabras, nunca mejor dicho, un material que yo creo que es muy útil y a nosotros como docentes pues nos sirve para acercarnos y acercar al alumnado a autores que a veces dan miedo. Yo, por ejemplo, lo que decías cuando el disfrute, yo recuerdo cuando me llegaron estos libritos que dije, pero qué preciosidad de edición, qué bonitos son, porque en realidad son súper bonitos, y cómo el color está cuidado, cómo las formas, este agujero en el medio. Es decir, que la sensación de la que tú hablas, ya como lector, no la Claro, tenemos. Yo la tuve. claro, perdona que te interrumpa, Sí, pero es que justamente esta idea de esta cubierta, ¿no? Es como el adentrarse, ¿no? Es como hay un agujero ahí y voy a meterme ahí de sí, cabeza, ¿sabes? Es un sí, poco sí. eso. Y claro, es que todo tiene mucho que ver, ¿no? O sea, todo en esta colección está muy pensado, ¿no? Por eso también he Ujú. querido poner de relieve a la autora, porque evidentemente es la persona que ideó todo esto, ¿no? Y nosotros pues hemos un poco seguido pues esa colección con el trabajo que nos toca pues en cuanto a la traducción, en cuanto a otras cosas, ¿no? Pero, Sí, sí. Pero más allá de esto y más un poco a lo que nos atañe como docentes o como el trabajo que podemos hacer en el aula, porque claro, evidentemente a mí se me viene a la mente las preguntas de ¿y cómo uso esto en mi aula? ¿O a qué público? Porque evidentemente habéis cuidado el lenguaje para los más pequeños, evidentemente pequeños pequeños, es decir, hay un lenguaje sencillo, pero también dentro de los libros yo reconozco que mi favorito de momento, hasta que consiga el resto que vaya saliendo, es el de Heidegger, porque me parece no solo precioso, sino que acerca algunas ideas complicadas y de un autor que es aparentemente complicado a un público bastante mucho más generalista y que permite pues esto, ver un poquito la simplicidad, o sea, una de las ideas tan sencillas o tan difíciles de explicar como el estar insertados en una vida que no tenemos por qué comprender, sino que tenemos que asumir. Y quiero decir que en ese sentido, acompañar el animal con el pensamiento del filósofo está muy bien logrado. Y decía, y yo me preguntaba eso que te decía antes, ¿para qué niveles? Entonces, yo ahora este año doy clases en segundo de la ESO, incluso en cuarto, en segundo de la ESO hablamos de filósofos. Y por ejemplo, yo hablo de Kant, hablo de Aristóteles, hablo de Platón. Hay algunos filósofos que tal vez pueden ser como introducidos de una manera un poquito más amena, con unos libros que pueden generar una experiencia lectora. Y ya no solamente de lector, sino también o sea, audiovisual, no, visual en el alumnado que yo creo que les pueden, por ejemplo, la metáfora del puercoespín, que es muy potente en Schopenhauer, que la pueden comprender muy bien, la convivencia, el acercamiento, el alejamiento, lo que se lee. Y yo creo que son muy útiles, o sea, pueden llegar a generar una utilidad muy grande en el aula. Compañeros, compañeras, ¿qué pensáis vosotros? ¿Tenéis alguna duda o algún comentario que compartir con Laura? Almudena, estamos poquito, no hace falta que levantemos la mano. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por organizarlo y Laura. Madre mía, qué bien nos has explicado todo el proceso que hay detrás y lo difícil que es. A veces cuando tenemos la horita en la mano no nos damos cuenta de toda esa dificultad de traducción a la hora de buscar la palabra correcta. Yo coincido con Jorge, he sido un poco torpe y no me he bajado mi libro y no he querido subir a por él. Yo solo tengo el del lagarto de Heidegger, así que es mi favorito porque es el único que tengo de momento. Pero vamos, fenomenal. Gracias de verdad, Laura, por todo el trabajo que hay detrás y, como dice Jorge, por la facilidad a la hora de acercar a nuestro alumnado conceptos súper complicados. Así que por mi parte no es una pregunta, es un gracias. bueno, pues nada, yo lo mismo, agradeceros a vosotros, ya digo, porque de verdad que creo que además es que, bueno, nos gusta mucho como equipo que estamos detrás de la colección aquí, en el caso de la colección en España, mm, nos gusta mucho que se pueda acercar a los estudiantes, porque creemos realmente en eso, ¿no? En que se haga general, no como álbum, es decir, evidentemente es un álbum ilustrado, es decir, como género es un álbum ilustrado también, pero creemos que tiene una utilidad también didáctica que se le puede sacar pues relativamente fácilmente, creo yo. Solamente como decía antes, con abrirlo y decir, bueno, ¿y qué sensación tenéis, no? ¿Y cómo lo veis? ¿Y qué os parece? ¿Por qué hay tanto blanco? ¿Qué os parece, no? El, no sé, ¿qué habéis entendido? Vamos a poner en común. Yo creo que solamente con este tipo de cosas ya puede funcionar, ¿no?
quizás habría que elaborar un poco más. Bueno, claro, ahí ya pues sí que depende un poco, cada uno en el aula sabe, ¿no? Pues cómo es su grupo, cómo lo que sea, ¿no? Pero yo creo que da para mucho, para muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y tú decías antes, has dicho la palabra audiovisual y que evidentemente no es audiovisual, pero se podría hacer también quizá una experiencia de buscarle, escaneando alguna imagen, a lo mejor se podría hacer también una pequeña animación. Yo qué sé, si hay en el instituto gente que tiene facilidad con estas cosas, se puede transformar también. Es decir, Sí. no sé, hay muchas cosas que se podrían hacer, ¿no? Sí, y como experiencia audiovisual sí que lo es, porque la lectura en voz alta es un espacio de, También. pues eso, de comunidad y, por ejemplo, leernos. Yo normalmente cuando he trabajado con niños en los talleres de filosofía para niños era una lectura, pero se mostraba la imagen, dando igual peso, tanto valor a la imagen como a la palabra, que al final somos animales de imágenes y ayuda a acercarnos a un pensamiento pues mucho más complejo, diría yo. Exacto, porque además cuando tú dices una palabra, a veces es que ya se te acumulan imágenes. O Sí, sea, sí, hay sí. palabras que ya, ¡pum!, tú ya te estás imaginando ahí. Por eso justamente lo de las connotaciones y los matices era importante, Mm. ¿no? Así que, justamente, sí, sí. Juan José, Conchi, Eduardo, ¿queréis comentar alguna cosilla más? Juan José, No, solo que me estás. ha parecido muy interesante el material. Espera un momento que Juan José estaba estaba hablando, pero con el micrófono silenciado. Acuérdate de activar el micrófono. Perdona, Conchi, que estaba hablando él. ¿Lo encuentras? No se te oye, no se te oye, Perdón, Juan. perdón, no, es Ahora. que no me ha terminado de acostumbrar a este ordenador. No, decía que gracias a los dos por esta iniciativa y a mí me han quedado dos cosas de manifiesto muy claras. Una, lo complicado que es traducir y traducir pensando para los alumnos, para los niños pequeños, eh, guardando el sentido y la idea original y luego la pregunta que tú has hecho, que te has hecho al principio ahora de finalizar la exposición, Jorge, que la hice yo en su día cuando propusiste que ibas a hacer algo de esto. O sea, yo de verdad me gustaría saber cómo se lleva esto a clase, aunque mientras te estaba oyendo, Laura, estaba mi cabeza pim pam por ahí sugiriendo cosas, yo haría esto, yo haría lo otro, se podría hacer esto, lo otro. Se me ocurren aparte de que no es un mero exponer, que no es un mero contar una poesía breve cargada de ideas o sugerencias filosóficas, sino que me parece que requiere, o yo estoy muy fuera de punto, o va a requerir una labor impresionante, ¿no? Por lo menos una cosa hay ganada. Eso es cierto. Y es que yo siempre digo que los chavales, para que haya comunicación, para que haya enseñanza-aprendizaje, tiene que haber, lo primero es que tengan atención, que los enganches. Y me parece que de momento las herramientas de este trabajo lo son. O sea, tienen herramientas para enganchar los trabajos a los chavales. Ahora, lo que no sé es cómo se podría desarrollar, pero desde luego sugerente es sugerente a tope. Sí, sí, totalmente. Claro, yo lo veo así también, lo veo como algo lo que tiene que ayudar es a enganchar con la filosofía, es decir, y luego ya, ¿se me oye? Sí, sí. Sí, sí, Ah, vale, perdón, es que de repente, no sé, he oído como un vacío y digo, a ver si es que... no, eh, estaban escuchando. sí, perdón. No, lo que creo es que este material puede servir de esta manera, como una sugerencia, como un tener ganas, ¿no? Como un abrir el apetito, para entendernos, ¿no? Y entonces ese apetito luego se sacia dando quizás haciendo otras propuestas o dando un contenido más, no sé, más denso o más, ¿no? Es decir, yo creo que es como un aperitivo para decir, mirad qué interesante, qué bonito que es esto y qué juego que nos da. Y entonces a partir de ahí vamos a jugar. Y entonces allá, bueno, pues podemos entrar en una materia más, digamos, convencional, ¿no? Para entendernos. Mm. No sé, ¿eh? Sí, Yo sí, lo sí, sí, digo. por Sí, supuesto. sí, sí. Conchi, que estabas antes hablando y te hemos cortado. Disculpa. Disculpa. No, simplemente decir que me ha parecido un material muy interesante, muy curioso y que muchas gracias por la oportunidad de conocerlo.
Y bueno, ya aprovecho para despedirme porque me han llamado unos obreros que tienen que venir a casa, así que voy a prepararlo todo. No hay problema, no hay problema. Pues Bueno, sí, encantada de veros y de conocerte, Laura, Igualmente, y igualmente. bueno, pues que sigan adelante muchos proyectos como este. y Venga, que siga, y que siga la colección. Yo estoy esperando a que llegue Kant, por favor, quiero sí, ver. E incluso el de Hobbes, me encantaría poder utilizarlo en bachillerato. Para ver qué sucede. Hasta luego, Conchi. Hasta luego, Claro. Conchi. Pues si os parece, ya que hemos hablado de mucho contenido y que la gente también puede, pues ya llevamos casi una hora y algo de charla, lo dejamos aquí. Y lo dicho, Laura, muchísimas gracias por acercarte. Ay, se me olvidaba decir que Eduardo también ha agradecido por el chat, que lo he visto antes. Que gracias por acercarte a mostrarnos vuestro material, que ojalá, pues eso, esto también lo vamos a compartir con profesores para intentar eso, que llegue a docentes de Castilla-La Mancha y alrededores y que continúe este proyecto porque es muy interesante y muy chulo. Gracias de verdad. Bueno, nuestra intención, como decía, es que sí, que continúe, así que nosotros estamos ahí con esa intención. Y lo que os quería decir también es que el material de la presentación, si queréis, si lo necesitáis, podéis, Victoria lo ha hecho con esta idea también, podéis capturar páginas de ese Perfecto. PDF y utilizarlas, es decir, que no hay problema. ¿Vale? Genial. Pues muchísimas gracias, Laura. Venga. Bueno, pues saludos y encantada.